Hola amigos y amigas, una vez más nos encontramos en torno a la palabra de Dios, en torno a este capítulo 5 de San Mateo, el discurso del monte o el sermón de la montaña de Jesús. Y en esta ocasión vamos a continuar el evangelio del domingo pasado. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Hasta aquí la palabra de Dios, el Evangelio. Gandhi dijo, si continuamos con esto del ojo por ojo, diente por diente, si continuamos con esto del ojo por ojo, el mundo quedará ciego. En la época de Jesús, el ojo por ojo, diente por diente estaba en vigencia. En el Antiguo Testamento, esto del ojo por ojo, diente por diente, marcaba una cierta equidad, marcaba una cierta igualdad, de tal manera que la venganza no era tan desigual. Podríamos decir, en un periodo más arcaico, anterior, no regía esta ley, sino que cualquiera podía tomarse venganza de la manera que quería. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente, hace que lo que uno pueda hacer por otro, lo que uno vaya a hacer por otro, que a su vez es una respuesta de lo que otro hizo en uno, dañinamente, no sea una cosa desproporcionada. Por lo tanto, el ojo por ojo, diente por diente, ya es un paso adelante respecto a aquel comportamiento bárbaro y salvaje del hombre arcaico, primitivo. Esto que está presente en el Antiguo Testamento marca una cierta equidad entonces, pero Jesús va mucho más allá. Jesús no se contenta con esto del ojo por ojo, diente por diente. Jesús quiere hacer una propuesta nueva. Sabemos que el mensaje de esta nueva justicia traída por Jesús significa, sin negar el valor de la Torá, es palabra de Dios la Torá, pero vamos un paso adelante. Jesús presenta una nueva exigencia, que es la exigencia del reino de Dios. El ojo por ojo, diente por diente, ya entonces para el cristianismo no tiene vigencia. Podríamos decir, existen 3 tipos de personas: el malvado, el justo y el discípulo de Jesús. El malvado, cuando recibe un mal o recibe un bien, siempre responde mal. Ese es el malvado. El justo, cuando recibe un bien, responde con un bien. Cuando recibe con un mal, responde con un mal. Podríamos decir que aquí estamos en el ámbito del Antiguo Testamento, en el ámbito de la Torá. Podríamos decir esta justicia equitativa, a cada uno le corresponde, a cada uno se le da lo que le corresponde. Entonces, si me hiciste un mal, te daré un mal. Si me hiciste un bien, te daré un bien. Este es el hombre justo. Pero el discípulo de Jesús va mucho más allá. El discípulo de Jesús tiene una exigencia mayor. ¿Por qué? Porque pretende vivir esta plenitud de vida que propone Jesús. Pareciera que si uno abre esta página del Evangelio, se convierte en una página inalcanzable, porque al final termina diciendo, sean perfectos como el Padre que está en el cielo. Pareciera inalcanzable. ¿Acaso nosotros podemos ser perfectos como el Padre del cielo?
¿De qué se trata esta perfección? La perfección de Dios es el modo de amar de Dios. El amor de Dios es un amor incondicional, es un amor gratuito, un amor en pura pérdida, un amor que no pide nada a cambio. Entonces, el discípulo de Jesús, el Hijo de Dios, se comporta de esta manera. Es perfecto como el Padre porque quiere vivir esta plenitud, esta perfección de amor, esta manera de amar más plena que propone el Evangelio. Jesús va a decir entonces, pero yo les digo nuevamente como aquellas antítesis, habíamos dicho, entre comillas, antítesis del domingo pasado, aquellas 4 antítesis, nuevamente se presentan estas 2 antítesis con algunos temas significativos entre medio. Entonces, yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Por qué la mejilla derecha? Si uno se pone frente a una persona y le da una cachetada, una bofetada, en realidad se la va a dar en la mejilla izquierda. ¿Por qué la derecha? Porque uno, si le da una bofetada en la mejilla derecha a otra persona, significa que se la da con la parte de atrás de la mano, el reverso de la mano. Imaginemos una persona con un anillo importante en su dedo, si da una bofetada a alguien al revés, se la da entonces en la mejilla derecha y podríamos decir, ese anillo tiene un sello. Ese sello queda marcado no solo en el rostro de la persona, sino en el corazón de la persona. Y es aquí cuando Jesús dice, preséntale también la otra. O sea, no podés engancharte en la violencia, porque la violencia siempre va a engendrar violencia. Aunque aquello que te haya hecho tu enemigo quede marcado en tu corazón, tienes que tratar de sacar esa marca, por eso preséntale también la otra. No es una cuestión literal, de hecho cuando a Jesús en la pasión lo golpean, Jesús va a preguntar, va a interrogar, ¿qué te he hecho para que me golpees de esa manera? Es cierto que ser discípulo de Jesús significa una opción diversa, pero no significa ser tonto y menos masoquista que uno disfrute que lo golpeen, ciertamente que no. Pero entonces aquí está la razón de la mejilla derecha. Luego continúa el texto, al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. En la época de Jesús el vestido era una túnica sobre la piel, una túnica, y luego el manto, una túnica que podía ser de mangas cortas o mangas largas, de acuerdo al periodo, a la estación del año, y luego el manto. El manto, sabemos que cada persona tenía su manto o su manta identificaba a la persona, el manto identifica a la persona, más aún el manto debía ser usado por la persona cuando iba a acostarse, iba a dormir, lo utilizaba para cubrirse del frío. Por eso dice la Torá que si a alguien se le tomaba como prenda un manto o su manta, se la debía devolver antes de la noche. ¿Por qué? Porque con eso se cubría. Entonces, una vez más, Jesús quiere hacer una presentación diversa del comportamiento del discípulo de Jesús. Al que te hace un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. El discípulo de Jesús no pretende tomarse venganza. El discípulo de Jesús no responde con violencia a la violencia, porque sabemos que la violencia engendra violencia. Si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. ¿Quién se tomaba esta atribución de exigir a alguien que lo acompañara? Normalmente eran los soldados romanos. Vemos el comportamiento de los soldados romanos, estos pobres hombres que habían dejado su familia y que estaban, diríamos, enganchados en la violencia, en la opresión, que vivían con esta mentalidad.
y entonces cuando alguien es oprimido, muchas veces sucede que continúa este círculo de la opresión. A fuerza de espada, a fuerza de amenaza, los soldados muchas veces obligaban a las personas a hacer un cierto camino. Lo encontramos a esto en la pasión de Cristo, cuando se le obliga a Simón de Cirene llevar la cruz de Jesús. Esto lo obligan los soldados romanos. Justamente el Evangelio está diciendo que no tenemos que tomarnos venganza, que no tenemos que entrar en un ámbito de permanente protesta frente a estas actitudes de los demás. Hasta aquí ya el Evangelio nos resulta un tanto, casi podríamos decir, molesto. El Evangelio nos hace un ofrecimiento de un comportamiento diverso. Y decíamos que nos resulta casi molesto y casi, diríamos, imposible de ser cumplido. Un discípulo de Jesús no tiene derecho a la venganza. Un discípulo de Jesús no tiene derecho a la violencia. Un discípulo de Jesús no se engancha con esto de hacer el mal de un mal recibido. Un discípulo de Jesús se comporta de una manera distinta, desactiva esta cadena de mal y de violencia. Nosotros estamos en este tiempo, un tiempo turbulento en el mundo, estamos en un tiempo turbulento, estamos, no sé, quizá tal vez ante las puertas de una guerra nuclear. Espero que así no lo sea, pero ciertamente algunos pronósticos lo están diciendo. Sabemos que en Estados Unidos se está hablando de esto, Trump ha hecho esta propuesta. Esto luego ha sido tomado también por el presidente Putin de Rusia, también se engancha en esta propuesta Corea del Norte. Ciertamente se trata de una carrera armamentista nuclear que puede provocar en el mundo desastre realmente. Estamos a la puerta, ¿por qué no decirlo? Lamentablemente y con cierto dolor, con mucho dolor, más que con cierto dolor, con mucho dolor, a las puertas de una posible guerra mundial, esta guerra nuclear que se está aproximando. El discípulo de Jesús está llamado a desactivar todo esto, porque no se trata de quién tiene mayores armas, no se trata de quién puede ganar. Tampoco se trata de ser un tonto, tampoco se trata de una actitud permisiva permanentemente. Frente a todo esto, podríamos nosotros llegar a pensar, pero bueno, finalmente dejemos que gobiernen los malvados, dejemos que ellos lleven adelante el mundo. Nunca una protesta, nunca una defensa. ¿Es lícita la defensa? Claro que sí, que es lícita la defensa. Pero siempre que hay una defensa, debe haber en el corazón de un discípulo de Jesús una sola motivación: vivir como hijo de Dios y ayudar a otro a que viva como hijo de Dios. No puede ser la motivación el deseo de venganza, no puede ser la motivación el pensar, bueno, sí, ahora me la vas a pagar. Entonces, ciertamente un discípulo de Jesús puede dejar en manos de la justicia legal ciertas cosas y ciertos casos, pero no se engancha en el odio, en el deseo de venganza, en el resentimiento. El discípulo de Jesús pide a Dios que con su espíritu desactive sus sentimientos dañinos, de tal manera que podamos desear la paz a los demás y podamos vivir en paz con los demás. Jesús sabe que es esta paz. Shalom es la paz que no solamente significa que no haya guerra, significa el deseo de todos los bienes. Esto es la paz para Israel, el deseo de todos los bienes para los demás. Da al que te pide, no le vuelva la espalda que quiera pedirte algo prestado. Frente a un préstamo, nosotros muchas veces esquivamos el bulto, como decimos vulgarmente, y entonces ponemos ciertas excusas: ahora no puedo, va a ser después, no es posible. Si alguien pide un préstamo es porque tiene realmente una necesidad, así debería ser. Y frente a un préstamo, y se trata
de un préstamo económico, monetario, el discípulo de Jesús no puede pensar luego en intereses, cobrar intereses frente a un préstamo. El discípulo de Jesús no funciona de esta manera. Si bien en algunos espacios sociales se funciona de este modo, pero el discípulo de Jesús no puede funcionar de esta manera. No puede estar pensando en cobrar intereses. ¿Por qué? Porque si yo doy un préstamo, es porque aquella persona que viene a pedirme ese préstamo está en menores condiciones que yo. Tiene una necesidad, es un pobre respecto a mi situación. Entonces, ese préstamo es simplemente un préstamo. Y entonces puedo estar dispuesto, y debo estar dispuesto, a acceder a ese préstamo. Yo les digo, amen. Bueno, aquí viene la otra sentencia de Jesús, podríamos decir la sexta de todas estas propuestas nuevas del Evangelio. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En realidad, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no dice en ningún lugar, odiarás a tu enemigo. El texto en realidad es, amarás a tu prójimo. ¿Cuál es el concepto de prójimo de un israelita, de un judío? Bueno, había diversas líneas, diríamos diversos grupos de pensamientos respecto de quién era el prójimo. Para algunos el prójimo era el clan familiar, mi familia, los consanguíneos. Para otros el prójimo era los de la tribu y entonces se abría un poquito más. Para otros el prójimo era los de la misma nación, pero jamás en Israel el prójimo era el pagano, aquel que estaba más allá de las fronteras, ¿no? Ese jamás era el prójimo. Para el cristiano, entonces, el prójimo es toda persona que se acerca, al cual yo puedo acercarme, al cual yo puedo aproximarme. Todo hombre es mi hermano. Y en ese sentido yo me aproximo, esto es el prójimo, y me convierto en prójimo de toda persona. Entonces hay un carácter universal, hay una apertura de Jesús hay una novedad absoluta respecto a lo que se pensaba en Israel. Esto, odiarás a tu enemigo, quizá en el Salmo 139 esté el fundamento de esta idea que daba vuelta en Israel. Dice el Salmo 139, ¿no odio acaso a tus enemigos, Señor? Los detesto con odio implacable. Cuando un judío piensa que Dios debe premiar a los buenos y debe castigar a los malos, los malvados son entonces en la mentalidad de ellos los enemigos de Dios, y si son enemigos de Dios deben ser también mis enemigos. Por lo tanto, si Dios los odia, también yo, que soy a imagen suya, debo odiar a estos enemigos de Dios. Evidentemente, había entonces esta idea, más allá de que el mandamiento no estaba esto, odiarás a tu enemigo, pero había una cierta idea de este odio a los enemigos. Yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, amen a sus enemigos. Cuando nosotros decimos la palabra amar, el verbo amar, tenemos un solo verbo para expresar los distintos tipos de amor. En griego hay 4 verbos, de acuerdo a los destinatarios, al tipo de relación de amor, hay 4 verbos. Entonces está el verbo erao, que significa el amor que incluye el placer, el amor que necesita el placer, el gozo, y entonces es el amor de la pareja, es el erao, raíz de la palabra eros, el erao. Luego el stergo es el amor familiar. El amor de los padres, los hijos, a los abuelos, a los tíos, el amor de la familia, el estergo. Luego el fileo es el amor de los amigos. En este amor, por ahora, existe una reciprocidad. Santo Tomás dice, la amistad exige reciprocidad. Y siempre nosotros buscamos naturalmente esa reciprocidad en todas las cosas que hacemos. Buscamos esta reciprocidad, recibir, y esto es espontáneo del ser humano, es natural y no es malo esperar recibir algo a cambio cuando hemos dado algo bueno. Pero está esta otra palabra entonces que es el agapao,
raíz también de la palabra agape. El agapao, que es el amor en pura pérdida, el amor incondicional, el amor que no está mirando, que está mirando solo la necesidad de la persona. Es el amor que no mira las cosas buenas que la persona tiene, sino lo bueno que se puede hacer a una persona. Ahí está el amor agapao. No está pensando en las virtudes de la otra persona, no está pensando en las cualidades positivas de la otra persona, está pensando simplemente en la necesidad de la persona. Al que más necesita, más se le ama. Este es el amor de Dios, el agapao, que apunta allí. Ciertamente este agapao es una dimensión de amor que está presente en las demás dimensiones de amor. Muchas veces debemos hacer este esfuerzo de amor incondicional, más allá de lo que alguna vez podamos sentir o no por otra persona. ¿Esta propuesta del Evangelio es una propuesta para ser vivida? Claro que sí. Pareciera una propuesta inalcanzable. Sin embargo, Jesús lo da a sus discípulos para que puedan vivir esta propuesta y entonces ser realmente hombres y mujeres exitosos, porque este es el verdadero éxito de una persona. Esta es la verdadera felicidad de una persona. A los primeros cristianos se los cuestionaba, diciéndoles, ¿ustedes creen que ha llegado ya el Mesías? Algunos judíos le decían a los cristianos, ¿pero acaso ha llegado ya el Mesías? ¿Ustedes creen que ha llegado el Mesías? Si en los tiempos mesiánicos, dice el profeta Isaías, el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, dice el Señor. En los tiempos mesiánicos no existiría la guerra. Y entonces se decía a los cristianos, si ustedes creen que ya ha llegado el Mesías, ¿cómo van a creer eso si las guerras siguen existiendo? De las espadas se forjarán arados. Sin embargo, las guerras siguen existiendo. Y entonces los discípulos de Jesús respondían de esta manera, claro que sí, las guerras siguen existiendo y lo vemos y lo notamos, hemos hablado de esta posible guerra nuclear, claro que sigue existiendo, pero al mismo tiempo existe un grupo, existe una sociedad alternativa, que es la comunidad de los discípulos de Jesús, que pretenden vivir de una manera distinta, de acuerdo a las sugerencias del Maestro, de acuerdo a la indicación del Maestro. Por eso nosotros estamos aquí estamos parados, en esta propuesta de Jesús, de vivir esta sociedad alternativa, basándonos en su propuesta de las bienaventuranzas. Hasta la próxima.